Ejecutivo presenta. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Factor Económico. Yo soy el doctor Enrique Pressburger y los saludo con mucho gusto para hablar de los temas más relevantes de la macroeconomía y cómo esto nos impacta en nuestras empresas y en nuestros bolsillos. Y bien, pues vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la inversión extranjera directa en México y la percepción de México en el extranjero. Pues bien, hoy sabemos la noticia de que México está en el top 10 de los países que más inversión extranjera recibe en todo el mundo. México ha entrado y en este top 10 y de hecho se ha mantenido ya por un periodo interesante dentro de los países que son interesantes para la inversión y del cual pues el mundo voltea para invertir aún en tiempos de COVID, aún en temas de desconfianza, donde México de alguna manera se está presentando como una alternativa real y estable. Y esto es interesante porque precisamente en estos momentos, pues de alguna manera julio de 2022, pues se nos abren índices donde la confianza empresarial está en los niveles más bajos de los últimos 4 o 5 meses. De alguna manera la clase empresarial está preocupada, empieza a bajar la confianza de la clase empresarial, empieza a haber algún pesimismo. Digo, evidentemente esto tiene que ver también con el escenario mundial, la guerra en Ucrania, etcétera, todo lo que está pasando, los escenarios inflacionarios, pero sin embargo tenemos este fenómeno que en México se da muy seguido, donde la percepción interna del país pues es que la situación está difícil, en que el panorama político es complejo, en que de alguna manera hay mucha fricción entre el sector privado y el sector público, lo cual es verdad. Sin embargo, por otro lado, México en el extranjero es visto como una joya, como una oportunidad para invertir, como uno de los mejores lugares del mundo para recibir dinero y como un lugar donde se puede invertir de manera segura. Esto aún con algunas cuestiones que han ocurrido, como el tema de Constellation Brands, donde se han cancelado macroproyectos y se hablaba de ahuyentar la inversión extranjera de manera masiva. Sin embargo, la realidad es que empresas grandes todavía en sectores como automotriz, en sectores como la minería, en sectores de manufactura, en sectores e inclusive telecomunicaciones como Huawei, que acaba de anunciar una inversión millonaria en México, pues siguen queriendo entrar a México y lo siguen viendo en temas integrales como un país necesario e importante para invertir. Y la razón, pues básicamente es contundente y hay que explicar por qué México es tan interesante. Pues bien, vamos a dar estas razones por la cual México está en este top 10 de inversiones. La primera es que México tiene un manejo económico sobresaliente en temas de macroeconomía. Es de los pocos países en el mundo donde no se imprimió dinero en exceso. De alguna manera, la deuda con respecto al Producto Interno Bruto de México hoy en día es muy similar a los periodos prepandemia. Es decir, la deuda estaba alrededor de 50% del PIB antes de la pandemia y después de, pues, en los primeros años que hemos vivido, se mantiene a niveles similares, tal vez 2-3 puntos arriba, porque la deuda cuesta más cara, porque las tasas han subido, hay que pagar más dinero de intereses, por lo tanto la deuda va creciendo con la subida de tasas. Sin embargo, hace un crecimiento ligero que no tiene que ver ni con impresión artificial de dinero. El gobierno mexicano no ha impreso de manera artificial deuda y con un tema de manejo de deuda responsable. Entonces, esto hace ver a México como un gobierno estable que, digo, fácilmente podría imprimir dinero para tomar medidas populistas y regalar y subsidiar. Sin embargo, cuando menos no se hace con deuda externa y esto se ve muy positivo, lo cual hace que el peso como moneda tenga una fortaleza sobresaliente a las demás monedas y por lo tanto sea un lugar estable para invertir. Es decir, lugares que tienen macroeconomía estable, que no están subiendo su nivel de deuda y que no están imprimiendo dinero, ya eso te convierte en uno de los mejores países del mundo para invertir, lo cual México ha logrado pues de manera satisfactoria. También es un hecho que se percibe a México como un país de gobierno estable, es decir, México ofrece una de las tasas de referencia o tasas libres de riesgo como los CETES, por ejemplo, o en la
ti en este caso, de las más altas en el mundo. México ofrece, de alguna manera, pues estamos ya a niveles de 7%, poquito más arriba. Realmente estamos proyectando que esto pueda seguir subiendo. Las alzas de Banco de México pues han sido ya agresivas. Estamos pues ya entre 7 y 8% en los últimos meses han venido las subidas, y esto hace que la tasa libre de riesgo pues ya en un número de ese tamaño pues es muy atractiva para los ahorradores y para hacer arbitraje con otras monedas. Es decir, tú te cruzas de brazos en México, metes tu dinero en tesorerías o en bonos gubernamentales sencillos, pues hay rendimientos pues básicamente de 8%, números redondos, que hoy en día pues yo no sé cuántos negocios den 8% de utilidad libre de alguna manera, sin preocuparte por trabajadores, por trámites, por trabajar como tal, por outsourcing, por todas las cuestiones que han dificultado el clima laboral. Pues hoy en día México ofrece una tasa de referencia muy atractiva y muy alta. Evidentemente hay otros países que ofrecen altas tasas, como Venezuela, como Argentina, donde sin embargo pues no es tan atractivo, digamos, invertir porque la política es menos estable. Sin embargo, el gobierno mexicano ofrece ese equilibrio perfecto entre buena tasa de referencia para hacer arbitraje, invertir en otras monedas y poder ganar el spread, y un gobierno estable que no se prevén malos manejos macroeconómicos ni nacionalizaciones. Entonces, de alguna manera es muy positivo. También México pues está en una posición geográfica privilegiada, donde hay mucho espacio para hacer plantas, donde estamos cerca de Estados Unidos, que ante el colapso de comercialización mundial y China en específico, pues está bien posicionado para temas logísticos, para temas de infraestructura, con un capital humano todavía muy barato, pero de alguna manera capacitado ya en industrias de alta tecnología, donde México se ve muy atractivo en este caso para la inversión. Por lo tanto, en el mundo están viendo a México entonces de manera muy atractiva porque hay un nivel de deuda aceptable, porque tenemos una moneda por lo tanto fuerte con respecto al dólar, porque de alguna manera tenemos una tasa de interés muy atractiva, libre de riesgo, lo que nos permite tener un buen rendimiento a comparación de otros países y tener estabilidad económica, donde tenemos mucho capital humano, mucho joven capital, de alguna manera que se puede capitalizar de manera positiva, con un promedio de edad de 29 años, que es una de las poblaciones más jóvenes del mundo y más abundantes del mundo en cuanto a juventud, donde de alguna manera también hay cada vez más capacitación, donde tenemos la proximidad con los Estados Unidos, lo cual nos logísticamente de alguna manera también nos beneficia de manera interesante, porque pues de alguna manera se facilita el comercio, donde la manufactura también está creciendo de manera interesante y donde hay ciertos nichos que tienen que ver pues con el subsuelo de nuestro país. México es muy rico en minerales, por eso están creciendo nichos tan importantes como la minería, por eso el sector automotriz es un buen lugar. Hay mucha agua también en México, hay industrias altas demandantes de recursos naturales, de capital humano. Entonces México tiene toda esta abundancia en sus recursos naturales para poder hacerlo, además de beneficios fiscales, donde ciertos gobiernos, sobre todo regionales, ciertos clústeres de innovación, pues dan beneficios a las grandes corporaciones. Por eso México está en el top 10 de inversión y se considera un lugar atractivo para invertir, donde pues recibimos pues prácticamente ya las cifras a 2021, más de 32,000 millones de dólares, un número increíble. Así que señores, por más que aquí lo veamos difícil, en el extranjero y en el mundo, México es el top 10 de los países con más inversión extranjera directa en el mundo. Muchas gracias, hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó